Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de este domingo. Vamos a ver qué nos tiene preparado Dios para nosotros y yo creo que van a ser grandes enseñanzas porque Dios está preparando algo bueno para nosotros. Pongamos mucha atención, vayan por su Biblia, vayan por su cuaderno de apuntes para que todo lo tengan ahí preparado para que juntos podamos alabar a Dios y darle gracias por lo que nos da. Y bueno, si tienes algo que pedirle, pues también se lo puedas pedir también a Dios. ¿Sale? Vamos a orar para comenzar. Dios, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos das tu palabra cada domingo. Gracias porque podemos en la libertad abrirla, Señor, y estudiarla y aprender de ella, Señor. Prepara nuestros corazones, prepara el corazón de cada niño y de cada persona adulta que la ve, Señor. Bendícenos y guárdanos, Señor. Gracias por todo ello, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar nuestra clase. Hola niños, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes y espero que estén listos para alabar a nuestro Dios y saber que somos bendecidos a través de su amor, de su gracia y de su perdón. Comencemos este tiempo cantándole a Él. Conociendo a Jesús he podido entender la libertad. Fue el más grande héroe que me salvó de la maldad. Él me dio felicidad. Él llenó mi ser de paz. Jesús es mucho más que cualquiera. Jesús, el héroe que salva vidas. Jesús es el creador y Mesías. Jesús es el Cristo, mi Salvador. Jesús es mucho más que cualquiera. Jesús, el héroe que salva vidas. Jesús es el creador y Mesías. Jesús es el Cristo, mi Salvador. Conociendo a Jesús he podido entender la libertad. Fue el más grande héroe el que me salvó de la maldad. Él me dio felicidad. Él llenó mi ser de paz. Conocerlo, seguirlo y ser su discípulo es conocimiento, honor, bendición. Conocerlo, seguirlo y ser su discípulo es conocimiento, honor, bendición. Conocerlo, seguirlo y ser su discípulo es conocimiento, honor, bendición. Jesús es mucho más que cualquiera. Jesús, el héroe que salva vidas. Jesús es el creador y Mesías. Jesús es el Cristo, mi Salvador. Jesús es mucho más que cualquiera. Jesús, el héroe que salva vidas. Jesús es el creador y Mesías. Jesús es el Cristo, mi Salvador. Jesús es el Cristo, mi Salvador. Jesús es el Cristo, mi Salvador. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos
y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amigos y hermanos, cantemos. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca que es Jesús. Levanta tu iglesia sobre la roca, levanta tu iglesia sobre la roca, levanta tu iglesia sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu iglesia sobre la roca que es Jesús. Levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu vida sobre la roca que es Jesús. Levanta tu casa, iglesia y vida. Levanta tu casa, iglesia y vida. Levanta tu casa, iglesia y vida y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa, iglesia y vida en Jesús. Dice la palabra de Dios, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace las tinieblas mañana y pasa sobre los alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos. Él nos muestra su amor por medio de Jesucristo que murió y resucitó por nosotros. Esforcémonos a amarle con todo nuestro ser y cantemos al Señor porque Él tiene un asombroso amor para nosotros. Cantemos. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Los montes son de Él, los ríos son de Él, los astros son suyos también. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Cuán grande es su amor y sé que me ama, pues Él dio su vida por mí. Cuán grande es su amor y sé que me ama, pues Él dio su vida por mí. Por mí Él murió y resucitó, y un día por mí Él vendrá. Cuán grande es su amor y sé que me ama, pues Él dio su vida por mí. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Los montes son de Él, los ríos son de Él, los astros son suyos también. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Y corramos todos por nuestras Biblias para poder cantar juntos Esta es mi Biblia.
Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuela. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña hoy. Hola pequeños, Dios les bendiga. Qué gusto estar nuevamente con ustedes y bueno, es hora de aprendernos nuestro versículo bíblico del día de hoy. Y ¿saben? Va a ser muy fácil de localizarlo en la Biblia, en la palabra de Dios, porque está en uno de los primeros capítulos de la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿les parece si van por su Biblia? Y quien ya la tenga en la mano, pues felicidades, ya se convirtió en hábito en ustedes tener la Biblia a la mano, ¿verdad? Es algo que tenemos que tener a la mano todo el tiempo. Y bueno, pequeños, entonces, pero antes de abrir la palabra de Dios, a donde está el versículo que nos vamos a aprender, les quiero preguntar algo muy importante. ¿Conocen qué tipo de árboles conocen ustedes? Por ejemplo, yo en una ocasión que fui a donde nació mi papá, al pueblito donde nació mi papá, me dio mucho gusto conocer a un árbol que daba duraznos. ¿Y qué creen? Fue increíble porque pude cortar un durazno delicioso de ese árbol y casi nada más agarré y lo limpié bien y me lo comí porque solamente de verlo ahí colgado en una ramita del árbol se me antojó y con mucha ansiedad pedí de favor que me ayudaran a bajarlo. Y sí, uno de mis tíos me cargó y pude arrancar ese árbol, ese fruto tan rico, tan delicioso. De por sí me gustan mucho los duraznos, pero ¿qué creen? Ese día se me súper antojó comerme uno así y como vieron que me gustó mucho, pues me pusieron unos 3 duraznos para traérmelos a casa e irmelos comiendo poco a poco. Y bueno, a ver, piensen ustedes en un árbol que ustedes conocen y que se les antoja arrancar la fruta así de ese arbolito tan rico, ese fruto tan rico, tan delicioso. Piensen en su fruta favorita. Es verla ahí en una ramita de un árbol colgando una manzana, un mango. Qué delicia, ¿no? Qué delicia poder disfrutar de un buen fruto, ¿verdad? De un buen fruto, y ver un árbol que da muy buenos frutos, ¿verdad? Ricos, bonitos, deliciosos. Entonces es muy bonito ver un árbol así. Y bueno, ustedes dicen, ¿por qué les estoy preguntando algo? Ah, bueno, pues la Biblia dice que Jesús un día le dijo a sus discípulos que un buen árbol se conoce por los frutos que da, ¿verdad? Porque fíjense que sí se da el caso de que hay árboles que pues no dan buen fruto y quien siembra ese arbolito pues se entristece porque ese arbolito pues no resultó lo que ellos querían que fuera, ¿verdad? Un árbol que dé buen fruto. Entonces, fíjense que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos y les dijo, un árbol debe dar buen fruto, para eso fue plantado, para eso fue regadito, para eso fue abonadito, para eso fue cuidado. Y Él siempre quiere que nosotros demos eso, un buen fruto, que seamos así como arbolitos que da buen fruto, que se antoja estar ahí cerca de ese arbolito y arrancar un fruto, ¿verdad? Que nos comparte ese arbolito su fruto. Bueno, pues fíjense, la Biblia dice que un buen árbol por su fruto se conoce, y un cristiano, ¿saben qué? Pues por lo que da, por lo que comparte, por lo que muestra, se conoce que de veras es cristiano.
¿Te habías puesto a pensar eso en alguna ocasión? Y fíjense que la Biblia nos habla en el texto que nos vamos a aprender el día de hoy acerca de eso, nos habla acerca de lo que quiere el Señor que seamos nosotros, que seamos como esos arbolitos que dan fruto, que se antoja estar debajo de ellos esperando o que caiga un fruto de esos o arrancarlo nosotros y saborearlo. Eso quiere Dios de nosotros. Entonces, hoy este texto que nos vamos a aprender, de eso nos habla. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios que seamos? Ustedes como pequeños y nosotros como adultos. Pero ¿saben una cosa? Pues la palabra de Dios es para todas las edades. Entonces, pequeños, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ver qué quiere, cómo quiere Dios que seamos. Y precisamente ese texto se encuentra en Levítico capítulo 20, versículo 7. Levítico capítulo 20, versículo 7. Y ustedes dicen, ay, qué fácil encontrar Levítico, ¿verdad? Por eso ahora ya ni les digo, bueno, les voy a decir nada más porque quizá hoy se esté conectando alguno de nuestros amigos por primera vez. Entonces, Levítico es el tercer libro de la Biblia. Recuerden, el primero es Génesis, el segundo es Éxodo y el tercero es Levítico. Así es que vamos a abrir la palabra de Dios en Levítico, capítulo 20, versículo 7. Y esta, les digo, bien fácil, casi al principio de la Biblia, ¿verdad? Levítico, capítulo 20, versículo 7. Ajá, muy bien. Le voy a dar yo lectura de aquí de la palabra de Dios. Dice así, Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Levítico 27. Muy bien, ahora otra vez lo voy a leer, ¿sale? Pongan mucha atención, porque seguramente en esta vez que lo lea yo, ya se lo aprendieron, son bien inteligentes. Dice así, Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Levítico 27. ¿De qué nos habla este texto, chicos? ¿De qué nos habla este texto? Dos palabritas, ¿no? Hay dos palabritas clave. La primera es santificaos, santificaos. ¿Qué les quiso enseñar el pueblo? ¿Qué le quiso enseñar Dios a su pueblo cuando les dio estas instrucciones? Porque son instrucciones de Dios al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto, hemos estado viendo clases, ¿verdad? Clases que nos han hablado de la historia del pueblo hebreo, del pueblo de Dios. Y entonces dice la primera palabra del texto dice santificaos, santificaos. Ah, wow, es una palabra un poquito complicada, pero ¿saben qué? La verdad no es complicada. Dios quiere que en nosotros no haya pensamientos malos. Como buenos cristianos que damos buenos frutos, entonces quiere que esos pensamientos malos que a veces tenemos se vayan de nosotros. Por eso nos ordena y nos recomienda eso, santificaos. Y le está diciendo al pueblo, guárdense, aléjense de todos esos pensamientos y hechos que no me agradan a mí. Porque recuerdan que la Biblia dice que Él nos ama, aunque somos pecadores y tenemos fallas, Él nos ama. Pero lo que no ama es el pecado, ¿verdad? El pecado. Por eso envió a su Hijo Jesús a pagar por nuestro pecado. Y entonces el Señor dice aquí en este texto que nos santifiquemos, que nos alejemos de todas esas cosas que no le agradan a Él, pensamientos, palabras, hechos que no le agradan a Él. Entonces, recuerden lo que significa santificarse. Muy bien. Pues, y después dice santificaos pues, ¿verdad? Es algo que le está diciendo Dios a su pueblo, a nosotros también. Y la segunda parte dice, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Perdón, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Fíjense, Él nos da ejemplo, ¿verdad? Les estaba diciendo hace ratito que a Él no le gusta el pecado. ¿Y saben por qué no le gusta? Porque es algo que daña a los niños, al ser humano. En todas las edades el pecado daña al ser humano, ¿verdad? Y va deformando la vida. Entonces, por eso el Señor dice, aléjense de todo eso.
yo ya pagué por ese pecado, pero aléjense ustedes de todo eso. Nos hace esa recomendación y nos dice, y sed santos, santos, como yo también, como yo, dice el Señor, que seamos santos como Él, ¿verdad? Que hagamos buenas cosas, que nos comportemos y que demos buen fruto, como esos arbolitos que dan frutos ricos y deliciosos, ¿verdad? Que tengamos un corazón limpio, ¿verdad? ¿Y cómo tenemos un corazón limpio, pequeños? Pues acercándonos a Él, ¿verdad? Haciendo las cosas que a Él le agradan, alimentándonos con cosas buenas. ¿Cómo alimentamos nuestro corazón? ¿Cómo alimentamos nuestra alma? Pues leyendo la palabra, cantando alabanzas, orando, ¿verdad? Y esa es una manera de buscar ser santos como Él lo es, porque Él es nuestro Dios, entonces tenemos que agradarle siendo como Él, imitándole a Él. ¿Y cómo vamos a aprender a ser como Él? Pues pasando tiempo con Él a través de su palabra, a través de que ustedes se conectan a las clases infantiles, cuando se conectan a la zarcita para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, cuando leen un devocional, escuchan un devocional con sus papitos, cuando oran, cuando cantan, cuando comparten la palabra, ¿verdad? Y de esa manera están conociendo a Dios, estamos conociendo a Dios y aprendemos a ser como Él. Entonces, esta es una recomendación de Dios para nosotros, ¿verdad? Que seamos como esos arbolitos que se antoje, que a las otras personas que conviven con nosotros y que no conocen a Dios, pues que lo conozcan a través de nosotros y que digan, ya viste, ese niño, esa niña es diferente, no actúa como los otros niños. Vamos y le preguntamos por qué es así y entonces, ¿qué creen? Vamos a traer a nuestros amigos que no conocen a Cristo, vamos a atraerlos y vamos a poderles explicar, bueno, yo soy diferente porque creo en Dios, porque mi Dios es santo y yo quiero ser como Él, por eso actúo, por eso le busco y te invito a que tú también le busques. ¿Qué les parece? Qué bonito trabajo nos dio el Señor, ¿no? Qué bonita misión nos dio el Señor. Ser santos como Él es para que otras personas se les antoje y quieran estar con nosotros y conocer a Cristo por medio de nosotros. Él ya murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él ya murió por ese pecado y nosotros ahora sí cometemos muchas fallas, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Nada ni nadie puede borrar esas fallas ni desaparecerlas, solo Cristo que murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y entonces, por eso ahora confiamos en Él, por eso creemos en Él, por eso le imitamos, ¿verdad? Entonces, híjole, seamos como esos arbolitos, ¿no? Y bueno, vamos a aprendernos este texto porque pues esa es la misión del día de hoy, aprendernos ese texto y vamos a aprendérnoslo así. Lo vamos a leer una vez de la pantalla, va a aparecer aquí en la pantalla y lo vamos a leer una vez, ¿sale? Entonces dice así la palabra de Dios. Levítico 27. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Levítico 27. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a volverlo a decir ahora que ya no está en la pantalla. Vamos a volverlo a decir. Y yo creo que ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Entonces vamos a decir, recuerden, decimos la cita bíblica y después decimos el texto. Entonces vamos a decirlo así. Levítico 27. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Levítico 27. Él espera eso de nosotros, que seamos santos, que seamos como arbolitos que damos buen fruto, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a decirlo 2 veces más. La primera vez lo vamos a decir así, de quedito, así de quedito, así de quedito, para que pongamos mucha atención y nos concentremos, ¿sale? Entonces dice así, dice, Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Levítico 27. Muy bien, lo hacen perfectamente. Ahora sí, con fuerza, que se nos entienda bien
Y recuerden anotarlo, recuerden escribirlo en una cartulina, recuerden anotarlo en una libretita o en un papelito y ponérselo a nuestro papá en su cartera, o a nuestra mami pegado en el refri, a nosotros ahí donde hacemos la tarea, para estar recordando la palabra de Dios, ¿sabes? Bueno, muy bien, entonces vamos a decirlo la última vez, ahora sí con todas nuestras fuerzas, y continuamos con la transmisión del día de hoy. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Levítico 27. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Levítico 27. Muy bien, pequeños. Bueno, pues hemos llegado al final de esta sección y vamos a continuar porque hoy la clase está bien interesante. Dios les bendiga, pequeños. Hola niños, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto volver a verlos, saber que nuevamente pues, se conectaron el día de hoy para aprender de la palabra de Dios, saber que nuevamente pues están ahí del otro lado dispuestos a seguir creciendo en nuestro conocimiento de Dios, que eso es lo más importante para cada uno de nosotros. Y la verdad es que ya los extrañamos, ya quisiéramos verlos, ya quisiéramos estar nuevamente juntos, pero pues ya han pasado pues mucho tiempo y seguiremos esperando. La verdad es que todavía no sabemos cuánto tiempo más estaremos de esta forma, pero pues la palabra sigue presente. Dios nos sigue dando su palabra a través de estos medios y la verdad que eso es de dar gracias a Dios, porque la palabra, su enseñanza no nos ha faltado. Y de verdad nuevamente gracias por cada uno de nosotros y de ustedes que se están conectando, porque eso muestra su voluntad y su deseo de seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y pues vamos a ponernos en manos de Dios para empezar nuestra lección del día de hoy. Vamos a continuar con estas enseñanzas que hemos venido teniendo los domingos anteriores sobre el pueblo de Israel, y el día de hoy pues no es la excepción. Así que pongámonos en manos de Dios para prepararnos para nuestra lección del día de hoy. Señor, gracias te damos por este día, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque tú nos sigues llamando y nos sigues haciendo la invitación para aprender y conocer de tu palabra. Te pido por cada uno de nosotros y en especial por cada uno de los que están escuchando esta clase, para que tú abras su corazón, su entendimiento, para que puedan recibir tu palabra y que todos salgamos bendecidos de lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Guárdanos y bendícenos, y sobre todo que al final de esta clase podamos entender tu mensaje y podamos ponerlo en práctica. Gracias te damos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues el pasaje que nos toca estudiar el día de hoy está ahí en el libro de Éxodo, capítulo 17, prácticamente hasta el final del capítulo 20 de Éxodo. Éxodo es el libro, normalmente se le conoce este libro, donde viene la narración de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y empezó a usar a Moisés para ser el líder en este momento del pueblo de Israel. Entonces, no vamos a leer todo el pasaje. Si gustas, puedes ponerle pausa y leer todo este pasaje para entender el contexto de lo que vamos a ir hablando. Lo que yo voy a ir haciendo es voy a ir narrando los hechos principales y vamos a ir pescando y vamos a ir encontrando las enseñanzas que Dios dio a su pueblo, pero también las enseñanzas que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y bueno, solamente como antecedentes, les decía, el libro de Éxodo nos habla, o su principal narrativa, habla de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, que habían estado esclavos ahí por muchos años, y cómo llamó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios. Dios liberó aproximadamente a 2 millones de israelitas que estaban ahí de esclavos, que los usaban para construir pirámides, no los alimentaban bien, los trataban pues muy mal, eran esclavos, no tenían ningún derecho, no tenían derecho a la propiedad ni nada. Cuando los sacó para llevarlos a la tierra prometida, esa tierra prometida que Dios había hablado a Abraham, a Isaac, a Jacob, los estaba llevando a esa tierra prometida, pero había que llevarlos a través de un desierto, pues como sabemos, en el desierto pues no hay nada en realidad, y al contrario hay mucho calor, y cuando iban por el desierto Dios protegía a su pueblo con una nube, andaba sobre ellos para que el sol no los cansara, no los fatigara, y durante las noches, a pesar de que en los desiertos ciertamente en el día son muy calurosos,
en las noches es muy frío. Entonces durante las noches Dios aparecía como una columna de fuego, cumpliendo dos funciones: una, proveerles luz para su camino, pero también para calentarles. Y también recordemos que Dios les proveía de maná del cielo, es decir, unos panes que caían del cielo cada día para que se alimentaran, y también de codornices para que se alimentaran también. Así que Dios veía por todas sus necesidades y cubría todas sus necesidades, como lo hace contigo y conmigo hoy día. Inclusive si pensamos, a lo mejor hemos pasado días o meses o años muy complicados, muy difíciles por la pandemia, por la situación económica, pero hasta el día de hoy Dios nos ha sostenido y nos ha guardado. Así como lo hizo con su pueblo, también Dios lo hace el día de hoy. Aquí en mi casa, con mi familia, por ejemplo, no nos ha faltado el alimento, no nos falta un techo, tenemos un lugar donde dormir, y sabemos que todo eso viene de la mano de Dios, y damos gracias a Dios por eso. El pueblo de Israel siguió caminando, siguió yendo al desierto rumbo a esta tierra prometida. Recordemos que inclusive Dios abrió el mar rojo para que pasasen por ahí y de esta forma pudiesen ser liberados y dejar atrás al pueblo opresor. Pero aún de todas estas muestras del maná, de la columna de fuego, de la nube, de todo eso, el pueblo de Israel de pronto tenía reclamos hacia Moisés y le reclamaba, y si era un reclamo hacia Moisés, en realidad era un reclamo hacia Dios, y llegaron a un lugar que se llama Refidim y reclamaron a Moisés por no tener agua, y empezaron a decirle: oh Moisés, ¿por qué nos sacaste de allá de Egipto tan a gusto que estábamos? Teníamos agua para nosotros y para nuestros animales, para nuestro ganado. Y empezaron a reclamar, y Moisés dijo: ¿qué haré con este pueblo? Y fue y habló con Dios, y Dios le dijo: bueno, llama a los líderes, a los ancianos del pueblo, y ven a esta peña, trae tu vara y golpéala, y saldrá agua para el pueblo. Y así hizo Moisés, trajo a los líderes y se acercó y golpeó esta peña como Dios le había indicado, y ciertamente de la peña empezaron a brotar ríos de agua, y de esta forma el pueblo se saciaron ellos, y se sació su ganado, sus ovejas, y bueno, pues pudieron calmar esa necesidad que tenían. Y vemos aquí cómo, a pesar de los reclamos del pueblo de Israel, a pesar de esos gritos, digámoslo así, hacia Moisés, y por lo tanto les decía a Dios, aún así Dios, en su amor eterno por nosotros, Dios provee para la necesidad, porque esa es mi cualidad favorita de Dios, su amor hacia nosotros, que a pesar que nosotros a veces somos malagradecidos, somos desobedientes y reclamos, Dios nos sigue proveyendo, Dios sigue viendo por cada una de nuestras necesidades, y no nos deja. Y bueno, pues entendiendo yo todo esto como un antecedente, y viendo que Dios obraba en milagros, porque esto de la peña pues fue un milagro definitivamente, vamos a entrar pues ya como tal a la historia que nos corresponde el día de hoy. Ya vimos los antecedentes, ya entendimos en qué situación estaba el pueblo de Israel, y el pueblo siguió caminando por el desierto hasta que llegaron ahí al desierto de Sinaí, precisamente frente al monte donde Dios había hablado años antes a Moisés a través de la zarza y le había dado su instrucción para liberar al pueblo de Israel. Entonces llegaron ahí a este desierto, y el pueblo montó ahí su campamento al pie, digamos, de esta montaña, de este monte. Y entonces Dios habló a Moisés y le dijo: recuerda a mi pueblo lo que hice por ellos, que los saqué de aquel lugar donde eran esclavos, donde estaban sometidos, los saqué de ahí, y diles que quiero hacer de ellos mi nación santa, mi pueblo especial, que quiero bendecirlos, que quiero que sean llenos de todo lo que yo tengo para ellos. Y así hizo Moisés. Después de que escuchó estas palabras de Dios, fue con su pueblo y dijo estas palabras. Y es aquí donde encontramos una primera enseñanza para nosotros. ¿Y cuál es? Pues que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para ti y quiere lo mejor para mí. Dios sabe que hay pecado en nuestra vida. Dios sabe que estamos sometidos al pecado, porque esa es nuestra naturaleza con la que nacemos. Pero Dios quiere liberarnos de eso que nos hace daño, porque yo te aseguro que cuando decimos una mentira, decimos una mala palabra, desobedecemos, nos sentimos mal, y Dios quiere librarnos de ese malestar que experimentamos después de que hemos cometido un pecado.
porque sabe que eso nos destruye, sabe que eso nos daña, sabe que eso nos hace sentir mal, y por eso Dios quiere bendecirnos, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios quiere que nos parezcamos cada vez más a Jesús. Dios desea que seamos libres y quiere liberarnos de todas estas cosas que nos hacen daño. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que es su deseo para ti y para mí. Y bueno, continuando con nuestra historia, pues Moisés hizo como Dios le dijo, fue con su pueblo y le dio esta noticia, le dijo, recuerden lo que Dios hizo con nosotros, liberó a su pueblo de allá de la esclavitud que está en Egipto, y ahora quiere bendecirlos, quiere hacerlos su pueblo especial. Y entonces el pueblo, unánime quiere decir que todos estuvieron de acuerdo, contestó, haremos todo lo que Dios nos diga. Y entonces ya con esta respuesta del pueblo, Moisés volvió al monte y le dijo a Dios lo que el pueblo estaba dispuesto y aceptaba hacer todo lo que Dios les dijera. Y una vez que Dios escuchó esto, Dios le dijo, di al pueblo y da esta instrucción, que volveré en 3 días con sonido de trompeta y aparecer este monte para hablar y dar instrucciones específicas, y dio instrucciones para que se preparasen para ese momento. Pidió que lavasen sus vestiduras. Recordemos, pues el pueblo venía de andar en el desierto, pues seguramente sus ropas estaban pues sucias, y les dijo que lavasen sus vestiduras y que estuvieran preparados para tal día. También les dijo que no se acercasen al monte, que pintara una línea Moisés para que el pueblo no se acercase al monte, ni siquiera a su base. ¿Por qué razón? Porque en ese monte iba a estar la presencia de Dios, iba a estar Dios mismo ahí, y Dios es santo y su naturaleza santa no le permite convivir con el pecado del hombre. No puede, Dios no puede relacionarse con el pecado, con la naturaleza pecaminosa del hombre, y sabía que si se acercaban ahí pues iban a morir, y dio esta advertencia al pueblo de Israel: si ustedes se acercan, van a morir. Por eso les dio esta advertencia, no por un acto de prohibición, sino con el afán de que guardasen sus vidas, de que no murieran, de que no perecieran, porque insisto, la naturaleza santa de Dios no puede relacionarse con el pecado, con la naturaleza pecaminosa del hombre. De esta forma, quería hacerles saber que Él es santo y que el hombre es pecador. Quería también recordarles, a través de esa limpieza que les pide en su exterior de sus vestiduras, era un símbolo, como decir, así como ustedes están limpios por afuera, yo quiero hacer una limpieza en sus mentes, en sus corazones, en su espíritu, en sus almas. Era un símbolo de la limpieza que Dios quería hacer a su pueblo. Por eso es que pedía que lavaran sus vestiduras. Y aquí viene una segunda enseñanza para nosotros. Dios quiere que vivamos una vida santa, y a lo mejor a veces pensamos que una vida santa es apartarse allá en un lugar lejano y vivir lejos de la sociedad, de la comunidad, pero no. La santidad de la que Dios nos habla, la santidad de la que Dios le hablaba a su pueblo en este pasaje, es que pide que le conozcamos, pide que le recibamos en nuestro corazón, pide que aprendamos de Él y que seamos obedientes a sus mandatos, obedientes a lo que Él nos pide en su palabra, porque en su palabra Él nos ha dado instrucciones precisas para vivir, para liberarnos de todo eso que nos hace daño, y para vivir de una forma tal que seamos bendecidos, de que podamos ser felices, de que podamos ser útiles inclusive en su obra. Esa es una vida en santidad. Entonces Él desea que le conozcamos, Él desea que seamos obedientes a sus mandatos, y eso es lo que hacemos. Por eso es que leemos su palabra principalmente, por eso es que oramos, por eso es que vemos clases como estas, porque a través de esto es que nosotros manifestamos nuestra voluntad de seguir aprendiendo y de seguirle conociendo, y eso es de dar gracias a Dios, porque sé y estoy convencido, y no solo yo sino todos los maestros, de que por eso cada uno de nosotros aprendemos y nos conectamos a estas clases, porque es nuestra voluntad de seguir creciendo y aprendiendo de Dios. Continuando con nuestra historia, pues finalmente al tercer día por la mañana apareció este sonido de trompeta, y apareció ahí en el monte nubes, y el pueblo estaba maravillado y asombrado de cómo estaban sucediendo todas estas cosas. Moisés tomó al pueblo, se acercó al monte, claro, sin rebasar ese límite que Dios había puesto, y se acercaron al monte, y Dios hablaba con Moisés y le respondía, y Dios pidió a Moisés
pidió a Moisés subir al monte y le dijo cuando subió al monte, le dijo a Moisés que le recordara que no podían acercarse al monte, que no podían subir al monte porque iban a morir y que los sacerdotes pues también debían de estar preparados. Y Dios le dijo que avisara esto al pueblo y Moisés le dijo, ellos están conscientes, están dispuestos a obedecer. Y entonces Dios le dijo, bueno, pues ahora ve por tu hermano Aarón y regresa nuevamente. En ese momento Dios estaba dando una instrucción muy precisa a Moisés que debía de hacer. ¿Por qué? Porque Dios iba a dar sus leyes, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Si tú ves ahí en tu Biblia, en Éxodo capítulo 20, ahí vamos a ver los 10 mandamientos, que es la ley que Dios dio al pueblo de Israel. Los 10 mandamientos pues inclusive algunos de nosotros pues nos lo sabemos tal vez de memoria, y Dios dio esta ley con un propósito muy especial. Dios sabía y estaba consciente que su pueblo no iba a poder cumplir la ley tal cual estaba marcada, pero tiene un propósito, e inclusive para ti, para mí. Inclusive leemos más adelante que Dios recordó y fue muy enfático en cuanto a su primer y segundo mandamiento, en el mismo capítulo 20 de que no hicieran figuras de oro, de plata y que no se inclinaran a ellas, y les recordó la forma en que quería que le adoraran. Y aquí viene una tercera enseñanza para ti, para mí, y tiene que ver con el hecho de su ley. Dios sabía que el pueblo no iba a poder cumplir la ley, y también sabe que ni tú ni yo somos capaces de hacerlo. Entonces, pues podríamos preguntar, ¿y entonces para qué dio su ley si sabía Dios que no podíamos cumplirla? Bueno, pues tenía un propósito. Dios quería hacernos ver que no podíamos cumplir la ley y que entonces la única solución que había pues era ver nuestra necesidad de Dios. Porque cuando nosotros somos conscientes que no podemos cumplir la ley de Dios, pues entonces tenemos la necesidad de acercarnos a Dios. Y entonces Dios, consciente de esto, en su plan magnífico que tiene desde el principio, estableció que iba a mandar a su Hijo Jesucristo para que cumpliese la ley. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él cumplió la ley al 100%, y posterior a esto murió y resucitó por cada uno de nosotros, y a través de su muerte y de su resurrección te dio vida a ti, me dio vida a mí. Entonces, de esta forma, esa barrera que apareció en ese momento se rompe por Jesucristo, y entonces ahora nuevamente la relación entre Dios y el ser humano se restaura por medio de Jesucristo. Ahora podemos acercarnos a Dios sin temor a morir. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, esa naturaleza pecaminosa que existe porque aún convive en nosotros, pues ahora también que hemos conocido a Cristo, ya tenemos esa nueva naturaleza y podemos acercarnos a Dios, porque Dios nos ve a través de Jesucristo, y entonces podemos acercarnos a Dios cada vez que queramos, podemos orar a Él y Dios nos va a escuchar, y Dios nos va a contestar las necesidades de nuestro corazón, y que seamos conscientes. En realidad vamos a tener dos naturalezas: la naturaleza con la que hemos nacido de pecado, y pecado, entiéndase, es cualquier cosa que vaya en contra de la ley de Dios. A veces pensamos que hay pecados pequeños y hay pecados grandes, o pecados más graves que otros y otros menos graves que otros. Pero para la Biblia y para Dios, el pecado es igual. No importa si dije una mentira, no importa si desobedecí, no importa si tuve un mal pensamiento. Es tan grave y como tal vez piensan que matar es más grave. Realmente hay quien dice, bueno, yo no soy un asesino, nada más digo mentiras, eso no es tan grave. La realidad es que ante Dios decir una mentira o asesinar están al mismo nivel. No hay pecado grande ni chico. Y si hemos roto tan solo uno de esos mandamientos, dice la palabra en Santiago que en realidad estamos rompiendo toda la ley. Así que no podemos clasificar los pecados. Todos somos pecadores, todos hemos pecado y todos pecamos, pues todos los días, en realidad casi podríamos decirlo. Pero tenemos en Jesucristo la salvación y el perdón de pecados. Y eso es lo que Dios planeó desde el principio, precisamente para que nuestro pecado no nos apartara más de Dios,
Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y que pudiéramos nuevamente acercarnos a Dios. Y aquí está la invitación para cada uno de nosotros. Digamos que son 2 invitaciones. La primera, para todos aquellos que hemos recibido ya a Cristo en nuestro corazón, pues la invitación es a continuar aprendiendo de Dios, a continuar leyendo su palabra, a continuar escudriñando su palabra, que escudriñar pues nos habla de estudiar más profundamente, a lo mejor estudiando algunos libros de apoyo. Hay libros para niños muy buenos en los que podemos ir estudiando la palabra de Dios, en la que podemos ir entendiendo lo que Dios nos dice en cada uno de sus pasajes. También la invitación es así, a orar, a hablar, a tener esa relación. Ya tenemos el camino abierto. Ahora ya podemos acercarnos a Dios y a orar cada vez que queramos. Y a seguir aprendiendo a través de Él, a través de estas clases como lo estás haciendo el día de hoy. La segunda invitación es para aquellos que no conocen a Jesús. Es la invitación a recibirle en su corazón y a arrepentirse de sus pecados. Y lo único que tienes que hacer es decir: Dios, quiero reconocer que soy pecador y hacer a un lado todo eso que me hace daño y recibirte en mi corazón. Realmente, como hemos aprendido el día de hoy, Dios ha hecho cosas precisamente para que nos acerquemos a Él. El pueblo de Israel, vemos y vamos a aprender más adelante, a pesar de que dijo que iba a hacer todo lo que Dios le dijera, pues finalmente pues fue desechando estas 10 mandamientos y otras leyes que Dios dio más adelante, las fue desechando y fue orillándose y apartándose cada día más de Dios. Pero no los juzguemos, nosotros también hacemos eso. A pesar de que inclusive ya conocemos a Dios, a veces también vamos desechando lo que Dios quiere para nosotros o vamos desobedeciéndolo y simplemente nos dejamos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero lo más maravilloso de todo esto es que, a pesar de que a veces también seguimos cayendo en nuestro pecado, cuando ya conocemos a Dios tenemos la oportunidad de pedir perdón y Dios nos puede restaurar si nosotros dejamos que nos restaure. Y eso aplica para todo ser humano. No importa lo que hayas hecho, no importa si crees que tu pecado es muy grande o muy chico. Como ya hemos dicho, pecado es pecado, no hay grandes ni chicos. En realidad Dios nos perdona de todo, si le pedimos perdón y mostramos arrepentimiento en nuestros corazones. Pero bueno, pues ahí queda esta enseñanza del día de hoy. Sigamos aprendiendo, sigamos conectando y vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias te damos por este día, gracias te damos por tu amor, por tu cuidado, por tu protección, y te damos gracias en especial por tu palabra y tu enseñanza del día de hoy. Yo te pido por cada uno de estos niños que podamos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pido por aquellos que ya te conocen, que tú les des esa hambre de seguir aprendiendo tu palabra, de seguir orando, de seguir buscándote. Pero en especial te pido por aquellos que no te conocen, ya sean niños, ya sean adultos o los que estén escuchando esta clase, Dios mío. Te pido para que puedan ser sensibles a tu llamamiento, que puedan recibirte en sus corazones, puedan arrepentirse y reconocer que tú puedes limpiar su corazón de pecado y que puedes entrar el día de hoy, si así ellos lo desean, en sus corazones y que puedan ser parte de tu pueblo, Dios mío. Gracias te damos por tu palabra. Y te pido que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, niños, nuevamente. Dios los bendiga, que tengan una bonita semana, que Dios les guarde y nos vemos próximamente. Adiós. Hola pequeños, Dios les bendiga, espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, les quiero decir que a mí me gustó mucho la clase bíblica del día de hoy y pues me imagino que a ustedes también les dejó una gran enseñanza esta clase. Y bueno, pues recuerden que vimos la historia de cuando Moisés recibe las tablas de la ley. Y bueno, pues aprendimos algo muy bonito respecto a eso. Entonces, ¿les parece si hacemos una manualidad para recordar esta clase y esta gran enseñanza que aprendimos y ponemos manos a la obra? Pero antes de comenzar, les quiero enseñar los materiales que vamos a necesitar para hacer esta manualidad. Entonces, los materiales son, bueno, primero tenemos esta hojita. La pueden encontrar en la página web de nuestra iglesia, la pueden descargar, la pueden imprimir y bueno, la vamos a ocupar esta hojita. Vamos a necesitar una hoja color negro
vamos a necesitar un pedazo de cartulina color blanco y una de estas como micas que se ponen en las carpetas para meter aquí pues las hojitas que necesitemos. Entonces una de estas. También vamos a ocupar pegamento, tijeras, marcador color negro, de preferencia que sea permanente el marcador, y también marcadores, ¿ok? De varios colores, marcadores de colores, también de preferencia permanentes, ¿ok? Y bueno, pues esos son todos los materiales que vamos a necesitar, así que ahora sí vamos a poner manos a la obra. Bueno, pequeños, lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a tomar esta hoja y acá, en la parte de hasta abajo de la hoja, hay una linterna. Entonces vamos a empezar a iluminar el dibujo de la linterna, ¿ok? Y ya que esté bien iluminado este dibujo de la linterna, vamos a recortarla, ¿ok? Y bueno, pues así quedó la linterna que yo hice, y aquí ya quedó este dibujo, ¿ok? Este dibujo sí quedó en la hojita. Bueno, vamos a tomar nuestro pedazo de cartulina blanca y vamos a poner de esta manera nuestra linterna aquí en la cartulina blanca. Y con una regla, bueno, yo tengo esta regla chiquita, vamos a hacer unas líneas con un lápiz un poco inclinaditas. Ahorita les voy a enseñar cómo van a hacer. Ahí. Así, ¿ok? No sé si se ve bien en la cámara, pero ahorita las voy a recortar y van a ver cómo queda, ¿ok? Entonces voy a recortar así. Y bueno, pues así recorté como esta figura de la cartulina en color blanco, y pues va así como pegadita esta figurita aquí a nuestra linterna, ¿ok? Esto blanco es como la luz, ¿ok? De la linterna. Entonces vamos a pegar. Vamos a pegar la cartulina y la linterna. Y pues así nos ha quedado nuestra linterna, ¿ok? Muy bien, ahora esta figurita la vamos a dejar aquí de un lado. Y ahora sí, vamos con este dibujo. Vamos a tomar la mica. Y esto blanco, o bueno, donde tiene los hoyitos, va para arriba, ¿ok? Entonces, el dibujo lo vamos a poner debajo de la mica. Así.
Y con nuestro marcador color negro, de preferencia permanente, vamos a empezar a hacer el dibujo que está aquí abajo en la mica, ¿ok? Entonces vamos a empezar haciéndolo. Así. Así nos tiene que ir quedando en la mica, ¿ok? No sé si se alcance a ver en la cámara. Así más o menos, ¿ok? Entonces vamos a hacer todo el dibujo, todo este dibujo lo vamos a poner aquí en la mica, ¿ok? Con nuestro marcador. Bueno, pues ya terminé de marcar el dibujo con el marcador negro aquí en la mica. No sé si se vea, creo que así se ve. Entonces, bueno, pues yo le voy a agregar un solecito o unas nubes o lo que ustedes le quieran agregar al dibujo por acá arriba lo pueden hacer, ¿ok? Y ya después le vamos a dar color al dibujo en la mica, lo vamos a colorear con los marcadores de colores, ¿ok? Entonces yo le voy a agregar un sol, ahorita se los muestro y ya después lo vamos a colorear el dibujo, ¿ok? En la mica. Bueno, pues ya le agregué más cosas al dibujo en la mica. Le agregué pues un arbolito, una florecita, pajaritos, nubecitas, un sol y bueno, pues ahí ya tenemos a Moisés con las tablas de la ley. Entonces, ahora sí, con los marcadores de colores voy a colorear el dibujo, ¿ok? Entonces, ustedes también lo pueden hacer si quieren. Les recomiendo que sí sean marcadores permanentes para que no se les vaya a correr la tinta, ¿ok? Como lo estamos haciendo en mica, puede ser que se les corra un poquito, pero si lo hacen con marcadores permanentes no hay problema. Y si no tienen marcadores permanentes, tengan mucho cuidado, ¿ok? Para que no se les corra la tinta. Entonces voy a acabar de colorear mi dibujo en la mica. Listo, pues ya terminé de colorear el dibujo en la mica y bueno, ya terminé, ya ahora sí bien, del dibujo. Ahora se me olvidó decirles que con nuestras tijeras vamos a cortar aquí, en la parte de abajo de la mica, vamos a cortarla, ¿ok? Ahorita van a ver cómo. Vamos a ir cortando así, ¿ok? Tengan mucho cuidado. Y nos tiene que quedar así nuestra mica, ¿ok? Como abiertita. Solo de este lado de aquí arriba y de este lado van a quedar pegadas, ¿ok? Estas partes van a quedar pegadas y lo demás se va a abrir. Ok, ahora sí, vamos con la parte final. Vamos a meter nuestra hoja negra aquí. Y así nos tiene que quedar, ¿ok? Ahora sí, miren.
Vamos a ver cómo se ve. Con nuestra linterna, recuerdan nuestra linterna, vamos a meterla por acá abajo. Y bueno, no sé si se alcance a ver a ver en la cámara, pero pues se ve muy padre. Miren, le vamos a hacer así con la linterna. Y miren, estamos viendo aquí todos los dibujitos, todo el dibujo que hicimos. Miren, se ve bien padre. Y bueno, ya sin la linterna, pues no se alcanza a apreciar muy bien el dibujo que digamos por lo negro de la hoja. Entonces así pues no se ve muy bien, pero si le metemos la linterna, pues ya podemos ver varias partes de nuestro dibujo, ¿ok? Y bueno, pequeños, pues hemos terminado de nuestra manualidad. Les quiero recordar, si ustedes no quieren hacer este dibujo que yo hice, está bien, no se preocupen, ustedes lo pueden intentar esta manualidad con otros dibujos en relación a nuestra clase bíblica, ¿ok? Entonces, a mí me gustó mucho esta parte de la clase bíblica que vimos el día de hoy. Me gustó mucho esta parte, la parte de la clase que dibujé aquí, pero ustedes pueden dibujar la parte que más les gustó de la clase bíblica, ¿ok? Entonces lo pueden intentar, pueden hacer más de estos dibujitos si ustedes quieren y pues ver aquí con la linterna a ver qué dibujo es, ¿ok? Y bueno, pequeños, espero que les haya gustado mucho la manualidad y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chicos, gracias por haber estado en otra clase más de la iglesia infantil. Esperemos que en su corazón quede el deseo de escuchar a Dios, aunque no lo escuchemos así audiblemente como lo hizo Moisés, pero sí Dios nos habla a través de la oración y a través de su palabra. Vamos a orar para terminar la clase. Dios, te damos muchas gracias porque tú te comunicas con nosotros de muchas formas. Gracias por la Biblia, que es por donde más nos hablas. Y gracias también porque tenemos la oportunidad de orar para hablar contigo y que tú también nos hables. Te doy gracias por estos niños que escucharon esta lección. Gracias por los maestros que la han dado y pues también te pongo en las manos, en tus preciosas manos, la vida de nuestros niños en esta semana que van a comenzar y que el próximo domingo nos volvamos a ver. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues que les vaya muy bien esta semana y nos vemos el domingo que viene. Dios les bendiga. Demos gracias a Dios por todas las enseñanzas que Él nos ha dado. Él nos ha hecho niños bendecidos, alegres, llenos de puras cosas buenas, así que terminemos este tiempo cantándole alegres. Dios del amor, Dios que nos da salvación incomparable, es nuestro Dios, Dios de los pobres y Dios de los que sufren dolor, nos ha traído su salvación. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, dale su gracia, mi Dios, mi Dios. Dios de consuelo y verdad, misericordia y perdón.
de su gracia, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie hace frente. Dios sana y salva, da de su gracia, mi Dios, mi Dios. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Él es mi Dios y yo lo reconozco. Algún día volverá. ¿Quieren cantar un canto conmigo?